Bienvenidos a todos fanáticos expertos a una nueva edición aquí en Diego Cortázar Podcast. El día de hoy tenemos una de las voces más reconocidas del mundo del deporte en México, con más de 30 años de experiencia narrando fútbol americano, béisbol y mucho más. Él es Enrique Burak. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí en nuestro podcast. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación. La verdad es que muy contento de tener la oportunidad de platicar contigo durante estos minutos y a ver qué sale. Pues obviamente yo creo que todo el mundo quien está viendo este podcast sabe quién es Enrique Burak. Has narrado miles de Super Bowls, miles de series mundial, infinidad de Juegos Olímpicos. Ahora tienes toda la experiencia del mundo en compañía de los tres amigos. Pues bueno, empezamos, pero todos ya te vemos en la televisión, ya sabemos quién eres, ya te vemos ahí, pero ¿cómo empieza la carrera de Enrique Burak? ¿Cómo es que llegas a Televisa? ¿Cómo es que decides ser comentarista deportivo o periodista deportivo cuando la realidad es de que eres contador? Tú estudiaste para ser contador y estás en el mundo del deporte. ¿Cómo pasó eso? A ver si nos puedes contar un poquito. Sí, pues mira, la verdad es que lo de la contaduría fue, voy a decir, como que un plan B, en dado caso de que el plan A no se diera, teniendo cierta facilidad con los números. Me gustan los números y también algo de influencia de mi papá, y entonces por eso estudié contaduría. Además, pues uno de mis mejores amigos, Carlos Gradbol, pues él también iba a estudiar contaduría, entonces bueno, pues por ahí me fui. Pero en realidad mi sueño, pues desde que tenía, yo creo que 8 o 9 años, era dedicarme a algo relacionado con el deporte y la crónica del deporte. Mi papá trabajaba en Grupo Vitro y tenían ahí un palco para llevar a sus clientes, y cuando estaba disponible el palco y pues lo podemos utilizar, pues íbamos, ¿no? Y la emoción de llegar al Estadio Azteca pues era algo que nunca antes había experimentado. Pues además, pues íbamos al palco de la empresa, entonces llegabas con tu coche, ¿no? Ahí a la puerta del palco, y cuando se abría y veías lo verde del pasto y el colorido de la tribuna y cómo sonaba, ¿no? Cómo vibraba la tribuna con el alarido del público, fue algo que me cautivó. Y eso aunado a, pues, escuchar las voces de quienes lo narraban. Un Ángel Fernández, que para mí es el mejor narrador de fútbol que ha existido en este país, Fernando Luengas, Sonia Alarcón, el Mago Septién, Fernando Bonrosum, Jorge Berry. Entonces yo decía, caray, o sea, me encanta todo esto, y las voces de quienes lo narran. Nunca tuve yo así como que grandes facultades físicas para ser deportista profesional, pero entonces ahí estaba pues el match perfecto, ¿no? De los deportes y también de las narraciones, y pues yo empecé a grabar mis programas. Pues mi papá me regaló una grabadora cuando yo tenía 12 años, y recuerdo, creo que una de mis primeras transmisiones, por decir de alguna forma, fue la inauguración de los Olímpicos de Montreal 76, y escribía mis guiones y les ponía música y hacía mis programas. Y cuando tenía 14 años, conocí a Fernando Schwartz, que bueno, pues era una posición Claro. muy importante, ¿no? De los periodistas icónicos en este país, hablando acerca de la cuestión deportiva, y que hacía la sección de deportes en 24 horas con Jacobo Zabludowski. O sea, era la gran cosa. Y pues a mí él era amigo de la familia, entonces acudió a una reunión. Me sentaron junto a él, me acuerdo que me temblaban las piernas, y le decía, oye, Fernando, pues que me gusta mucho esto, me quiero dedicar a la crónica deportiva. Y está muy bien, pero pues estás muy chavito, tenía 14 años. Échame un telefonazo más adelante. Y sí, o sea, cuando yo estaba en tercero de prepa, 17, 18 años, le hablé, y fue cuando empecé a ir a Televisa, ¿no? Y entonces, a la par, digamos que estaba en Televisa y también estaba haciendo la carrera de contaduría en la Escuela Bancaria y Comercial. Pero bueno, pues ya, afortunadamente me dedico a esto hace ya 40 años. Sí, claro, pero ¿cómo fue el paso de entrar a Televisa, de cambiar el mundo, de decidir, ya no voy a dedicarme a ser contador, voy a estar acá? Y pues obviamente tú mencionas a gente como leyendas, como Sonia Larcón o como el Mago Septién. ¿Cómo fue llegar de verlos en la televisión a aprender de ellos? Porque literal, hasta el día de hoy siguen siendo unas grandes leyendas y unas voces reconocidas en el mundo del deporte.
Claro, no, bueno, y además la oportunidad de trabajar con varios de ellos, ¿no? Que también fue algo que jamás me imaginé. Pero pues es que no hubo una decisión de o me dedico a esto o me dedico al otro, ¿no? O sea, como te decía, en la cuestión de la contaduría, pues era un plan B si es que aquello no funcionaba o si no conseguía chamba, en fin. Pero pues desde que empecé a Televisa en el 82, pues ahí te vas metiendo y pues a ver en qué les ayudo y haciendo cosas de producción. Me acuerdo que hubo un año que Fernando Valenzuela pues iba a ganar su $1,000,000, ¿no? Entonces ahí con la gente de eventos especiales hice ese programa, obviamente, pues ediciones, o sea, yo no salía ni a cuadro ni grababa nada, pero pues era cuestión de edición. Era con Fernando en la oficina, pues él me enseñaba a redactar, porque es muy distinto una redacción para radio, para periódico, para una revista, lo que es una redacción para la televisión. Cómo tienes que empezar con lo más fuerte en un principio y luego no nada más decir Novak Djokovic, sino también decir el tenista serbio Novak Djokovic. Y así entonces Fernando pues me iba corrigiendo las notas, a la par pues también iba acompañando a los reporteros y iba que si al campamento de la América, que si al campamento del Cruz Azul, que si a los gimnasios, ¿no? Con los boxeadores de la época, al Comité Olímpico Mexicano y así, ¿no? Pues vas aprendiendo, te vas empapando de cosas y pues también va pasando el tiempo y te van dando ciertas oportunidades. Y la primera oportunidad llegó en el 83. Había un programa que se llamaba Reporte Juvenil, era en Canal 8. Canal 8 lo mueven al 9 cuando entra Canal 7, ¿no? Entonces, por la cuestión de que no fuera a haber ahí algo de interferencia en las señales, en fin, entonces el 8 lo pasan al 9. Pero era reporte juvenil, era los sábados, creo que era a las 10 de la mañana, y yo hacía la sección de deporte juvenil, que sí voy a decir que me costaba un poco de trabajo, porque yo siempre seguí el deporte profesional, pero bueno, era involucrarme en el deporte amateur mexicano, del cual pues además hay muy poquita información. Pero pues iba sacando avante esta sección, que además era padre porque no la hacíamos en un estudio, siempre íbamos a diversos lugares, a diversas locaciones. La primera de ellas fue en el Castillo de Chapultepec. Ahí estaba con Octavio Fernández de Teresa y Leticia Burayev, que eran los conductores del programa. Y pues así me fui metiendo y creo que la primera persona así de mis ídolos a los que vi fue a Fernando von Rossum, un domingo, ¿no? de temporada de fútbol americano, que habrá sido la temporada del 82, tuvo que ser. Pues me asomé al estudio, era un estudio, se llaman los KLM, unos estudios pequeñitos, ahí hacían los estudios del fútbol, los partidos de béisbol, los partidos de americano, había un noticiero en Canal 5, Contacto Directo por las noches, que se hacían los Óscares o cosas de esas, las hacían ahí. Entonces me asomé y en un corte comercial me ve Fernando von Rossum y me dice, hey, joven, y digo, von Rossum me está hablando. Y le digo, ¿qué tal? No, pues aquí tratando de aprender. Me dice Fernando, pues aquí vas a aprender porque si vas a tratar mejor, vete a tu casa. Entonces se fue el recibimiento de Fernando, pero la verdad pues, se lo agradezco y más adelante pues ya empieza a hacerse, no te voy a decir que cotidiano, pero ya te vas acostumbrando a ver por los pasillos a toda esa gente a la que yo admiré tanto y que tuve la posibilidad de trabajar con Fernando Bonros, de trabajar con Sonia Alarcón, de trabajar con el Mago Septién, no en Televisa, pero sí tuve la oportunidad de trabajar con un monstruo de los medios de comunicación, don Fernando Marcos, y Ángel Fernández. Ángel nunca pude trabajar con él, aunque bueno, sí tuve la posibilidad, la oportunidad de conocerlo, ¿no? Y así de aquellas figuras del deporte. Pero, ¿y cómo era trabajar con Sonia Larcón y con el mago? Porque yo escucho recurrentemente que entre los tres amigos comentan las anécdotas que tiene Sony, que se le olvidaba el boleto, el acceso en el aeropuerto, y en el hotel, todo eso. ¿Cómo eran esas experiencias de a la vez ver a tus ídolos y a alguien que admirabas en televisión y tener que trabajar con ellos? ¿Y cuáles han sido las anécdotas más graciosas que puedes tener de convivir con esos personajes? Mira, yo debo decir que, digo, pero eran unos monstruos de la comunicación, unos monstruos de la comunicación. Además, no solamente la posición que iban a tener como grandes íconos y como instituciones, sino también eran extraordinarios en lo que hacían.
extraordinarios. Y también eran sumamente generosos, muy generosos. O sea, sí, sí me ha tocado ver, pocos casos, pero me ha tocado ver, pues que como que pelucean al joven, ¿no? O que no le dan chance. Y a mí, la verdad, las oportunidades que tuve con ellos, la primera vez que tuve la posibilidad de trabajar con el Mago fue, por ejemplo, en los Olímpicos del 84, que Ujú. Sony y Toño se fueron a los Juegos Olímpicos. Y entonces nos quedamos en las transmisiones de béisbol, Pepe Segarra, el Mago y yo. Y el Mago, pues muy, muy chistoso, ¿no? Y además te integraba, ¿no? Y Sonia Alarcón, pues era un poco enojón, pero pues no con uno, ¿no? Sino que pues había cosas que le molestaban, que se la señalo, que si el mago se tiene, sí, sí, luego los estudios piensan que hace mucho calor por las luces y eso, y no, luego hace un frío de los mil diablos. Y pues porque debe estar por las cámaras y todo eso, ¿no? Una buena temperatura. Y el mago decía, no, pues si no le apagan al aire, me voy y cosas de estas. Pero, y Sony, te voy a decir que era un poquito como mi papá. O sea, un carácter así simpático, bonachón, pero enojón. Entonces, pues ahora sí que, pues ya lo conocía, ¿no? Aunque pues era Sonia Alarcón, pero era un carácter muy parecido al de mi papá. Y luego hubo una temporada, ya cuando Jorge Berry era nuestro jefe, en el 93, en donde decidió hacer un par de equipos de transmisiones del béisbol de las mayores. Entonces, uno era Sonia Alarcón y yo, el otro era Toño de Valdés y el Mago, y ya nos juntamos para la Serie Mundial, que fue mi primera. Y la verdad es que era una delicia trabajar con Sonia Alarcón. Te digo, muy generosos, igual Fernando Bonrosum, cuando empecé a hacer las transmisiones con él de fútbol americano, muy, muy generosos, la verdad. Yo creo que eso es lo que los hace más grandes todavía, ¿no? No solamente ser íconos, instituciones y ser extraordinarios en lo que hacían, sino también pues la forma en la que te arropaban como un chico nuevo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y ahorita que mencionas tu primera serie mundial, ahorita ya sé que las series mundiales y los Super Bowls son cosa de pan de cada día para ti, para ustedes, pero ¿cómo fue tu primera experiencia, por ejemplo, en un Super Bowl? ¿Cómo fue el primer Super Bowl que fuiste, el llegar al estadio, el proceso? ¿Cómo fue tu primer Super ¿Cómo viste tu primer Super Bowl, pero ahora como narrador? Pues fue, bueno, primero un sueño hecho realidad, porque yo en mi vida me imaginé ir a un Super Bowl o una serie mundial, unos Juegos Olímpicos, o sea, me quería llegar a esto, pero, o sea, nunca pensé que lo fuera a lograr. Y pues sí, además hay que decirlo, era una época muy inocente de los medios de comunicación y todo esto, porque eh, ahorita pues hay acreditaciones, una acreditación que es para las actividades de la semana, de lunes a sábado, Sí, pero claro. además viene con código de barras, con tu foto, con holograma, y te dan otra acreditación para el día del partido, que tiene igual, pues todo este tipo de situaciones por cuestiones de seguridad. En aquella época, pues tú llegabas y te registrabas, te daban un PIN, que era el trofeo Lombardi, y con eso podías entrar a todo de lunes a sábado. Y luego ya para el día del domingo, en aquella época, la NFL, digamos que todavía no se hacía cargo de los derechos internacionales de los partidos. En aquella época, pues contratabas, o las televisoras contrataban los derechos de los partidos a las cadenas. Ujú. Entonces, Televisa tenía los derechos de NBC, que eran los partidos de la conferencia americana, y además de ABC, los partidos de los lunes en la noche. Y Canal 13, luego Imevisión y luego Televisión Azteca, pues ellos tenían los derechos de la conferencia nacional, porque tenían los derechos de CBS. Entonces, en nuestro caso, bueno, pues ahí vamos el sábado, que ahora te voy a platicar de lo que fue la semana, pero ahí vamos el sábado al ensayo, o sea, puedes dar al ensayo del medio tiempo, pero el medio tiempo no era ni siquiera que los Paul McCartney o los Rolling Stones o Madonna, no, era el grupo Viva la Gente, que se presentaba creo que por quinta o sexta vez en un Super Bowl, y pues ahí fuimos, no nada más a recoger nuestra acreditación para el día siguiente, sino también porque dentro de este grupo pues itinerante que buscaba esparcir la buena voluntad y la paz por todo el mundo, pues había varios chicos mexicanos, entonces bueno, pues a ver si entrevistamos a algunos de ellos. Y estábamos buscando un señor Mike Pérez, nunca se me olvida, Mike Pérez de la NBC, que tenía nuestra acreditación para el día siguiente. Pero pues la acreditación era un cartoncito
y a mano escrito el nombre, ¿no? Enrique Burak, Televisa, y se acabó. O sea, el Super Bowl perdió la inocencia años después. Y durante la semana, pues nosotros se hacía un programa que se llamaba La Noche Anterior al Super Bowl, que todavía hay mucha gente que lo recuerda, y se hizo durante varios años. Y entonces durante la semana grabábamos y grabábamos y grabábamos y grabábamos material, pero pues la verdad es que a destajo, sin ningún orden, sin ningún plan definido. Las cintas, que eran cintas de 1 pulgada, había que ir al aeropuerto cada noche a buscar un buen samaritano que hiciera el viaje a Nueva Orleans, México. Oiga, señor, fíjese que va a haber una persona de Televisa esperándolo a ver si le puede entregar, por favor, este material. O sea, con el riesgo de que se los pudieran robar y que pudiera desaparecer ese material. Pues sí, digo, no sé qué es lo que hubiera hecho esa persona con una cinta de 1 pulgada, con entrevistas de jugadores de americano, pero pues sí, claro, se podía perder en el camino, que la dejaran botada por ahí, o yo qué Exacto. sé. Y el día de medios, que era el martes en la mañana en el estadio, la verdad es que lo que hacen ahora no me gusta. No me gusta para nada, o sea, que lo hacen el lunes en la noche y es un gran evento y no sé qué tanto, pero es un evento para la televisión. Pero pues antes era, cada equipo llegaba un equipo, tenía 1 hora para ellos, estaban uniformados, y luego se iba, y además se hacía en el estadio. Ahora ya, pues en la gran mayoría de los casos, ni siquiera el día de medios es en el estadio donde estaba jugando el Super Bowl, y los llevaban a un sitio ahí pegadito donde se podían tomar la fotografía oficial del equipo en el estadio, y luego era 1 hora de descanso y luego venía otro equipo. El caso es que, pues eran épocas, no había internet, obviamente, Sí, no. y Toño ya había tenido la experiencia de ir el año anterior al Super Bowl, que lo hizo con Fernando Bonroso y Roberto Kiosellán, aquel de Miami, San Francisco, Montana contra Dan Marino, en fin. Pepe y yo estuvimos en el estudio en México. Pero pues para los tres era nuestro primera experiencia para Pepe y para mí. Entonces, el día de medios, pues ahí vamos al estadio, al Superdomo. Ya había pasado la hora de los Patriotas. Ya había pasado la hora de los Osos. Y ya se estaban yendo los jugadores de los Osos de Chicago. Y pues ahí caminando alcanzamos a entrevistar yo me acuerdo que entrevisté a Otis Wilson, linebacker número 58. Claro. Y bueno, afortunadamente para los días siguientes pues se hacían estas conferencias de prensa en los hoteles de cada uno de los equipos, y pues ahí vamos, ¿no? A entrevistar jugadores, o sea, pero te digo, sin ningún plan absolutamente. Y sí, yo me acuerdo de ese Super Bowl más o menos así entre nubarrones, que sí teníamos una gran posición, estábamos por ahí de la yarda 30 o 35, pero era el primer partido que hacíamos en un estadio. Bueno, insisto, Toño ya tenía uno, para Pepe y para mí era el primero. Y me acuerdo que el campo lo veíamos, pero lejísimos, lejísimos. Pues casi todo lo narramos pues, a través del monitor, que además fue una paliza 46-10 de los Osos a los Patriotas. Qué Y gran curiosamente equipo. empezamos 10 años después a Nueva Orleans, que era el Super Bowl de Green Bay contra Nueva Inglaterra. Y que lo gana Green Bay con una devolución de patada de salida de Desmond Howard. Correcto. Es más valioso ese Super Bowl. Pero te digo que regresamos 10 años después, y ya con la experiencia de más partidos, más Super Bowl, más todo, el campo ya lo veíamos aquí cerquita. Y dijimos, ¿qué pasó? Pero bueno, pues es lo que vas ganando con los años de la experiencia, pero pues esa fue nuestra primera experiencia en un Super Bowl. No, qué grandes historias me imagino que tienen también muchos más. Y ahorita que mencionas a Pepe y a Toño, pues yo creo que ya la afición del deporte mexicana ya les agarramos mucho cariño a la dinámica que tienen ustedes tres, porque la verdad se ve que se divierten, que se la pasan padrísimo. Aparte, obviamente disfrutan su trabajo y pues tienen una química muy buena. Con esta relación que tienen ustedes tres, ¿cuál sería la mejor anécdota de tantos y tantos años que llevan de amistad que me pudieras contar para que veamos cómo es realmente su amistad fuera de, bueno, dentro y fuera de la cabina? Pues, nos han pasado muchas cosas, pero creo que la que más recordamos es, o sea, Pepe pues es súper, súper fan de la música. Y nos tocó ir a una serie mundial en Cleveland en el 95. Pues ahí en Cleveland se encuentra el Salón de la Fama del Rock and Roll. Porque bueno, el rock and roll justamente se desprende a través de un locutor que lo empieza a poner en radio en Cleveland. Ujú. Por eso es que ahí pusieron el Salón de la Fama.
Y la verdad es que está espectacular. Aquella vez que fuimos, tenían el coche de Janis Joplin y tenían también una serie de objetos de diversos grupos, muchos de los Beatles. Había una sala que recuerdo muy bien que era de el One Hit Wonder, ¿no? Aquellos Ujú. grupos que hacen muchísimo ruido, pero es una sola Por una canción y vez. adiós. Está buenísimo, son como 4 o 5 pisos. Total que ese día pues ya nos fuimos hasta uniformados y todo porque teníamos partido al ratito se llamaba Jacobs Field, la casa de los indios de Cleveland, entonces ahora son los Guardians. Este, y pues de pronto, pues ya nos quedamos de ver a tal hora, punto a las 5 de la tarde, y Pepe Segarra, ya estábamos Toño y yo, y Pepe que no llega, y que no llega, y que no llega. O sea, estaba como niño en Disneylandia, ¿no? Digo, lo puedo entender, pero tenemos nuestro partido total que ya finalmente llegó Pepe y ya nos fuimos a Jacobs y teníamos que hacer una entrada ahí en el campo que finalmente ya no hicimos. Y digo, obviamente no llegamos así como que para dar el partido, pero ya con el tiempo un poco justo y total que recuerdo que nos metimos por una puerta, digamos que de la calle y quedaba hacia adentro y nos metimos por jardín izquierdo. Ya íbamos caminando. Estaba ya terminando la práctica de bateo uno de los equipos y estaba empezando inclusive hasta como que a caer aguanieve. Pero pues yo creo que es una de las cosas que nos sucedió y otra vez, ahora afortunadamente pues cada quien sus pulgas, pero me refiero a que ya cada quien tiene su cuarto, pero antes sí compartíamos. Y hubo una serie mundial que era de San Diego en contra de los Yankees. Y veníamos de Nueva York hacia San Diego con escala en Phoenix. Y Toño de Valdés y yo nos quedamos dormidos. O sea, el vuelo salía tempranísimo. Yo tenía coche y Pepe Segarra compartía cuarto con un productor. Y nos despertamos, digo, tardísimo. Y el vuelo salía a punto 7 de la mañana, una cosa de estas. Y pues ahí bajamos Toño y yo. Toño es norteadísimo, o sea, para manejar. Yo soy peor. Yo no sé cómo le hicimos para llegar, o sea, nos dieron unas indicaciones, entonces para llegar al aeropuerto, para dejar el coche y luego documentar el equipaje, me acuerdo que nos dijo la señorita, ¿pueden correr? Sí, pues corran. Y pues ahí vamos, llegamos a la sala y ahí estaba Pepe plácidamente con el productor y le digo, oye Pepe, o sea, ¿no te diste cuenta que no bajábamos y no fuiste para tomar el teléfono y para hablarnos? No, pues es que pensé que ya venían para acá. Pero bueno, así que nos ha pasado, pero de todo. No, sí, qué grandes anécdotas, incluso, pues, todas las anécdotas que cuentan en el podcast de los 3 amigos, se pueden ir horas y horas de plática porque, pues, son cientos de anécdotas en tantos años. Y ahora, mi querido Enrique, te voy a tener que hacer la pregunta que seguramente ya has contestado muchísimas veces, pero repito, no la has contestado aquí en el podcast, y es evidentemente, ¿por qué tu odio hacia el fútbol? ¿Por qué si sí es bien sabido que tú de niño tenías este amor por el América o al fútbol en general? ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué tanto odio de tu parte al fútbol soccer? Pues mira, ¿cuánto tiempo tenemos? Mira, sí, El que efectivamente yo, quieras. no le digas a nadie, pero cuando yo empecé en esto yo quería narrar fútbol, justamente por Ángel Fernández. O sea, Ángel, él fue el que cambió la manera de las narraciones del fútbol en nuestro país. Antes era como que muy solemne la cosa, y Ángel fue el que empezó con esa gran o esa enorme grandilocuencia y también crear ídolos, ¿no? Hacer de los jugadores como si fueran y de los partidos epopeyas y esos grandes sobrenombres que se mantienen todavía hasta la fecha. Y él fue el primero que empezó con el gol largo, ¿no? Ujú, Y a lo largo de los años pues, ha habido muchísima gente que lo ha querido copiar, pero pues, son malas copias, la verdad. Ahora hay nuevas generaciones que lamentablemente no conocen lo de antes y entonces también se les hace novedoso, cuando la verdad pues fue Ángel Fernández el primero que lo hizo. claro. Y era más divertido escuchar con Ángel yo qué sé, San Luis Laguna de aquella época que un América Cruz Azul. Se los hacía muy, muy divertidos, muy divertidos. Entonces, pues me empecé a involucrar en esto y mis ídolos de los primeros de la niñez
pues fueron Enrique Borja y Carlos Reynoso. Y bueno, pues sí, yo seguía mucho al América, pero obviamente pues también seguía que si el béisbol o que si el americano. Eso fue por influencia de mi papá, que nos poníamos a ver los partidos y él iba a los Vaqueros de Dallas y ahí estábamos todos los domingos o los lunes en la noche, según fuera el caso, viendo los partidos. Y yo no sé si cuando llegó a Televisa, pero que todavía durante un tiempo le seguía yendo a la América. Pero también me di cuenta, y como amante de los Juegos Olímpicos, me apasionan los Juegos Olímpicos, ves el esfuerzo que tienen que hacer todos estos muchachos, que muchas veces no tienen uniformes, que no tienen muchas veces dónde entrenar, que muchas veces los papás tienen que poner de su bolsa para que puedan hacer algún viaje de fogueo, de preparación, que los dejan al ahí se va. Y bueno, en la administración actual también hay muchos casos de esa forma, lo que pasó con la Federación de Fútbol Americano Femenil, Claro. lo que pasó también recientemente con el racquetbol, lo que pasó con el pentatlón, en fin, son muchas cosas. Y en el fútbol lo tienen todo, absolutamente todo. Pero pues también creo en el famoso principio de Peter, de tu nivel de incompetencia. Y pues eso es lo que pasa con los futbolistas, que además dicen, no hombre, es que el gran sueño es el quinto partido. Quinto partido es llegar a cuartos de final. Si tú le dices a un deportista olímpico, oye, el equivalente a cuarto de final, pues es un fracaso. Sí, claro. Fracaso rotundo. Y aquí lo tienen todo, y tienen todos los apoyos del mundo, y ganan un dineral la gran mayoría de ellos, y qué bueno por ellos, la verdad. Pero yo también hago una similitud con otros países que tienen idiosincrasias parecidas a la nuestra, y puedes hablar acerca de Argentina, de Brasil, de España, que sí han sido campeones mundiales de fútbol. Sí. Nosotros no lo vamos a hacer nunca. Pero además ves lo que tienen ellos en la prensa, lo que tienen en sus medios de comunicación, la forma en la que destacan en otros deportes. Y tienes desde tenistas de primer mundo, de primera línea, gimnasia, el voleibol, el básquetbol, o sea, lo que es el básquetbol en Europa, lo que es el básquetbol español. Argentina ya fue campeón olímpico de Sí, por básquetbol. supuesto. Y así muchas otras disciplinas, lo que es el ciclismo, atletismo, gimnasia, natación. Y aquí somos como los caballitos de carreras, que les ponen estas cosas aquí, que no ven por otro lado. Y entonces es fútbol, 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 fútbol. Y no somos buenos. Ve la cantidad de peloteros mexicanos que hay en Por grandes supuesto. ligas. La cantidad de jugadores que hay en sucursales, de los muchachos que son titulares ya en otros equipos, y no te vayas con Julio Urias, que bueno, es buenísimo Julio, pero bueno, tiene digamos que la plataforma de los Dodgers y también fue fundamental en el título que consiguieron recientemente, o José Urquidi, ¿no? Que también ha tenido posiciones importantes con los Astros de Houston, pero jóvenes que surgen, ¿no? Joey Meneses, que está ahora con los Nacionales de Washington después de muchos años en sucursales, Luis y Ramón Urias, que son titulares con Sí, sus claro. equipos, que también dan batazos importantes, Isaac Paredes, que llegó con las Rayas de Tampa, en fin, pero aquí luego la prensa dice, puede tener un juegazo Julio Urias, y el Chicharito se le enterró una uña. Y entonces la nota de 8 columnas es, el Chicharito no va a jugar porque tiene una uña enterrada, y abajo si lo ponen, Julio Urias lanza juegazo para la victoria de los Dodgers, ¿no? Entonces, pues por eso es que he tomado la bandera de apoyar, de buscar darle salida a los otros deportes y estos deportistas que créeme que hacen un esfuerzo notable, muchas veces en contra del sistema y de todo, para tener un gran resultado cuando vienen las competencias en Juegos Olímpicos, en Campeonatos del Mundo, y que para colmo, si es que de alguna otra forma les va mal, entonces los juzgan y los critican cuando ni siquiera tuvieron todos los medios para prepararse. Y ya por último, espero que no me cobres la consulta, pero por último, porque parece así como que terapia, pero por último, pues viene este mundial, yo creo que les va a ir mal, y ojalá les vaya bien. Hay muchos Se ve intereses muy y complicado. jugadores también, pero se ve bastante mal el panorama. Pero bueno, están buscando otra vez el dichoso quinto partido. Pero cuando viene el siguiente mundial, el del 2026, Aquí en México, en claro. donde se ve esta ambición de parte de la FIFA, ¿no? Ahora 48 países. El primer mundial que hubo aquí en México en el 70 era de 16 países. O sea, ahorita tienes una paja brutal. Luego crecieron a 24 y dices, 32, o sea, pero ya,
No, ahora van por 48. Vete a saber cuántos más. Pero bueno, o sea, va a haber mucha paja, mucha paja. Pero bueno, van a ser 16 grupos de 3. Entonces vas a jugar 2 partidos en la primera ronda. Yo creo que México debería calificar a la siguiente fase. Pero el siguiente partido ya va a ser eliminación directa y va a ser tu tercer partido. Capaz que en tu tercer partido, adiós. Pero bueno, en fin, es lo que pienso. No, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo que mi vida entera se ha dedicado al fútbol americano y al béisbol, también estoy totalmente de acuerdo y que el fútbol soccer tiene demasiado reflector y es hasta cierto punto mediocre el fútbol aquí en México. Pero bueno, Enrique, tenemos aquí en este podcast una sección llamada This or That. Ah, una muy buena pregunta. O sea, yo te diría Montana, pero también entiendo lo que pasó con Brady con los Patriotas de Nueva Inglaterra, porque cuando estaba Montana, pues era una cuestión incipiente la que se tenía sobre el tope salarial y pues ahora tienes que lidiar con muchísimas cosas, tope salarial y agencia libre. Antes los equipos permanecían intactos durante años y años y años y años, ¿no? Y ahora es como una de esas películas de Chaplin, ¿no? Esas puertas que dan la vuelta y así sale la gente, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Entonces mantener equipos ganadores está complicado y Brady ya fue campeón con 2 equipos diferentes, lo hizo Peyton Manning también en su momento, pero pues sí, por los logros y por todo lo que ocurrió, pues voy a decir Brady. Mm, pues mira, yo te voy a decir, yo creo que Aaron Rodgers. Aaron Rodgers creo que es un quarterback con grandes capacidades. Favre también, aunque Favre también en ocasiones era bastante irresponsable. Y me refiero a tirar sus pases y todo Intercepciones. esto y ver interceptado para evitar capturas. Le encantaba muchísima gente y tener la capacidad también de que, o él tenía la capacidad de hacer grandes regresos y fue campeón con los empacados de Green Bay. Aaron Rodgers yo creo que le falta un título más y pues lamentablemente en los últimos años, aunque han sido grandes campañas de los empacadores, muy buenas, pero algo les pasa o algo le pasa a Rodgers. La eliminación que tuvieron el año pasado contra San Francisco en el Lambeau es increíble. Pero yo te diría que Aaron Rodgers. Tengo que dar con Karim. Con Karim. Es cierto, lo que hizo Bill Russell fue increíble. O sea, ganar 11 campeonatos, 2 de ellos como entrenador jugador con los Celtics de Boston, 5 veces más valioso de la liga, y además una punta de lanza involucrándose en la lucha por los derechos civiles, en los cuales también estuvo involucrado Karim Abdul-Jabbar, junto con otros como Jim Brown o como Mohamed Ali. Pero lo que hizo Karim pues también fue espectacular, ¿no? O sea, gana menos títulos, gana 6, uno de ellos con Milwaukee, los demás con los Lakers, 3 títulos con la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces, la forma en la que jugaba Karim, ese famoso gancho, ¿no? El skyhook, que usaba los gogles, pues era tan alto que le picaban los ojos. Eh, yo me quedo con Karim. Para mí, de hecho, mejor que Michael Jordan. O sea, Michael Jordan para mí, el mejor o el más importante de la historia, porque vaya que contribuyó para la popularización del baloncesto y le toca la época, evidentemente, del Dream Team. Le toca esa época de oro de la NBA con los 2 tricampeonatos de los Toros de Chicago. Hace la película esta que es bastante buena, ¿no? ¿Cómo se llama? Se me fue Space el Jam. nombre. Space Jam, que por cierto, la de LeBron James aguanté 5 minutos, es No, malísima. no, sí. Pero bueno, la de Jordan es muy buena, es muy entretenida, la verdad. Pero, insisto, el más importante en la historia de la NBA para mí, Michael Jordan, pero para mí el mejor jugador, Karim Abdul-Jabbar. Pues es una cosa muy rara, ¿verdad? Pero, pues es que hay quesadillas sin queso. Borja. O sea, le admiro mucho lo que hizo Carlos Reynoso y vaya que le dio satisfacciones a la América y no olvido aquel
de la Rabona en la final de 75-76 contra el UDG en el partido de ida, o aquel gol en 77 para dar el título al América en la Copa Interamericana en la Azteca en contra de Boca Juniors. Pero Enrique era dueño de un carisma que muy pocos jugadores han tenido en México. Grandes ídolos, ídolos de verdad. Y puedes hablar acerca de Horacio Casarín, que fue el primero, Enrique Borja, yo creo Jorge Campos, y no sé algún otro. Hugo Sánchez, vaya que fue un deportista excepcional, 5 títulos en España y reponerse una enorme cantidad de insultos, de discriminación y establecerse. Pero yo creo que le faltó ese carisma. Entonces, Enrique Borja, que además de ser un goleador nato, pues metía golazos o metía el gol con la nariz o lo metía con la pompa o lo metía con la espalda o con la nuca, pero metía los goles. Y además es de estas cosas padrísimas que me ha dado esta profesión, el tener la oportunidad de conocer a algunos de los que fueron mis ídolos de niño. Y con Enrique se ha dado esto. Y luego, no sé si te ha pasado, pero conoces a alguien que idolatrabas y te llevas unos chascos espantosos. Sí, claro. Pero con Enrique todo lo contrario. O sea, es un tipazo, tipazo. Y a lo mejor puede sonar una tontería, pero que me diga, hola, tocallito, y tocallito para acá, y tocallito para acá. O sea, me Claro. llena, ¿no? Porque pues es mi ídolo el que me está hablando. Es cuando, pues ahora que decía de mis ídolos de la crónica, Fernando Bonroso, que bueno, trabajamos con él un tiempo, luego se fue de Televisa, y luego nos reconectamos hace poco tiempo, y entonces que Fernando me mande a mí mensajes de WhatsApp. Es así como que, wow, ¿no? O sea, Fernando Bonroso me manda mensajes. O sea, como que todavía no pierdo esa capacidad de asombro a pesar de tantos años. Pues bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad que es un gusto poder platicar con alguien con tanta experiencia y con tantas anécdotas y con tanta pasión por el mundo del deporte. De verdad que fue un gusto tenerte aquí en el podcast. No, hombre, Diego, muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues la oportunidad de platicar y pues ojalá, sobre todo para la gente que está ingresando, que quiere meterse en los medios de comunicación, pues esto les haya servido de algo. Sí, claro, los que estamos empezando en esto, pues obviamente tenemos a grandes como ustedes para aprenderles muchísimo y pues esperemos pronto vernos por ahí por un Super Bowl, una serie mundial ahí encontrarnos. Ojalá así sea, así lo espero. Ajá. Pues bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @Cortázar Podcast, @Diego Garcort. Ya saben que aquí tenemos contenido todas las semanas y pues obviamente de nueva cuenta, muchas gracias Enrique por estar con nosotros. Gracias, Diego, un abrazo.